escudriñando la Torá, luz para el camino, palabra viva que permanece cuando todo pasa. Desde el amanecer hasta la noche, en silencio y en voz, la escritura se abre para el que busca con corazón sincero. No como tradición vacía, no como palabras al viento, sino como verdad antigua que da vida al espíritu. Sentados en casa, andando por el camino, al levantarnos y al dormir, tu palabra nos guía. Torá viva, Torá eterna, lámpara a nuestros pies, escudriñamos, aprendemos delante de Yod-Heh Vav-Heh. Torá viva, Torá fiel, día y noche en nuestro ser, escudriñando la Torá, palabra de verdad. Aquí no hay ruido ni prisa, hay tiempo para escuchar. Cada verso, cada palabra vuelve a encender el corazón. Generación tras generación la enseñanza permanece. No añadimos, no quitamos, volvemos al principio. Que el oído se incline, que el corazón despierte, que la voz de la Torá vuelva a ser escuchada. Torá viva, Torá eterna, lámpara a nuestros pies, escudriñamos, aprendemos delante de Yod-Heh Vav-Heh. Radio escudriñando la Torá, un ley, día y noche para ti. Shalom y bendiciones, hermanos, bienvenidos una vez más a su canal Escudriñando la Torá. Hoy pues vamos a estudiar un tema un tanto controversial para algunos, pero que necesita pues mucho estudio y comprensión. No es un tema inventado, no es una interpretación, sino que es algo que está explícitamente en la Torá misma. Pero para eso mismo nos vamos a remontar un poco a los textos hebreos. El tema que escudriñaremos en esta ocasión es el marco de la Torá. Pero para comprender qué es el marco de la Torá, vamos a hacer una breve introducción. Tenemos que hacernos una pregunta. La pregunta es, ¿hay escritos hebreos antiguos que contradicen la Torá? ¿Por qué preguntamos esto? Porque la Torá es el texto protomasorético consonántico, el cual estaremos utilizando como base normativa, y hay escritos hebreos antiguos que, al igual que cualquier literatura hebrea anterior o contemporánea al período del Segundo Templo, existen
Estos textos son como, por ejemplo, los textos de Qumran, los textos apócrifos, los midrashim tempranos y algunos textos que reflejan las tradiciones samaritanas. Entonces tenemos la primera pregunta que dice así: ¿existen textos hebreos antiguos que difieren de la Torá? Y la respuesta es que sí. Existen textos antiguos que amplían la narrativa, reordenan cronologías, añaden detalles no presentes en la Torá e interpretan de forma alegórica. También introducen desarrollos teológicos posteriores. Por eso mismo, no es que lo contradigan, pero sí hay que distinguir entre tres niveles acerca de estos textos. Vamos a ver tres tipos de diferencia o de niveles que hay entre estos textos mencionados anteriormente. Podría ser variantes textuales que no son doctrinales, por ejemplo, diferencias numéricas en manuscritos, en orden de palabras, en lecturas alternativas en Qumran. Estas no contradicen el marco pactual, sino que son una transmisión textual, algunos. También tenemos expansiones interpretativas, por ejemplo, el libro de los jubileos, el libro de Enoc. Estos escritos añaden discursos angélicos y amplían historias patriarcales. También reorganizan calendarios. No contradicen frontalmente la Torá, pero sí la reinterpretan. Y como tercer punto tenemos contradicciones teológicas reales. Algunos textos sí presentan tensiones claras con la Torá. Por ejemplo, los que ya mencionamos antes, Enoc desarrolla una angeología compleja que no aparece en la Torá. El libro de Jubileos modifica cronologías y leyes del calendario. Y algunas lecturas samaritanas cambian el lugar elegido. Por ejemplo, ellos dicen que tiene que ser en el monte Gerizim en lugar de Jerusalén. Y estos ejemplos que acabo de nombrar, eso sí, constituyen una contradicción respecto al texto masorético. Entonces, surge otra pregunta. ¿Hay textos hebreos que nieguen la Torá? La respuesta es que no. No existe ningún escrito hebreo antiguo reconocido dentro del judaísmo que diga la Torá es falsa. Ninguno dice que la Torá es falsa. Todos dependen de la Torá, pero con una u otra interpretación diferente o una reinterpretación. En base a eso es que sí existe relectura, expansión, desarrollo, interpretación alegórico, pero no es una negación como tal. Entonces, ¿qué hacemos con esos textos según el marco que vamos a presentar o el marco de la Torá que vamos a establecer? El hebreo consonántico de la Torá es la autoridad. Los demás textos son testigos interpretativos. Por lo tanto, si coinciden con la Torá, la confirman. Si la amplían, son una interpretación. Si la contradicen, esos textos quedan subordinados y no al revés. Ejemplo claro de una diferencia fuerte es en Deuteronomio o en Devarim 12, donde dice que es el lugar elegido por Yuhet-Badhei, pero en el Pentateuco samaritano afirma que es en el monte Gerizim. Entonces ahí vemos una contradicción directa del texto en cuanto a la Torá, pero no proviene de la Torá hebrea masorética, sino de una tradición sectaria. Entonces, como conclusión clara, podemos decir que sí existen textos hebreos antiguos que reinterpretan, amplían, modifican el énfasis, introducen desarrollos teológicos, pero la Torá protomasorética es el estándar normativo histórico
y legislativo. Ningún texto posterior tiene autoridad para redefinirla. Ahora vamos a separar los tres niveles distintos: la lengua del texto, la autoridad normativa y la continuidad o ruptura pactual. Veamos. Que un texto esté en hebreo lo vuelve normativo o legislativo. No. ¿Por qué? Porque la lengua no determina la autoridad. Hay textos en hebreo que no son Torá, no son legislación, son poesía, son historia, son interpretación. Ejemplo, muchos midrash están en hebreo, la Mishnah está en hebreo, Jubileos está en hebreo, los textos de Qumran están en hebreo, pero el hecho de estar en hebreo no los convierte en una legislación pactual. La Torá no es normativa porque esté en hebreo, es normativa porque es el texto fundacional del pacto nacional. Por lo tanto, un texto, como por ejemplo del Brit Hadashah en hebreo, no adquiere autoridad legislativa por su idioma. Y aquí surge otra pregunta. ¿La legislación puede ser reemplazada o ampliada? Según el propio marco de la Torá, tomando en cuenta los textos como Devarim 4.2, que dice no añadir ni quitar, y Devarim 12.32, que nos dice no agregar ni disminuir. Eso significa que la legislación pactual fue cerrada en el Sinaí y en las llanuras de Moab. Ningún texto posterior puede alterar mandamientos, sustituir el sistema sacrificial, cambiar calendario, reconfigurar pureza, redefinir la identidad nacional. Si un texto posterior hace eso, ya no es una continuidad legislativa, es una reinterpretación o una reforma teológica. Entonces, el Brit Hadashah es una continuidad legislativa, y aquí hay que ser muy enfáticos y técnicos, no tan espirituales, porque hoy en día todo lo quieren interpretar a través del espíritu, pero no todo es espiritual. ¿Qué es lo que hace el Brit Hadashah? El Brit Hadashah reinterpreta la Torá, reubica el templo, redefine el sacerdocio, universaliza las categorías e introduce una mediación distinta. Modifica la relación con la ley ritual en varios pasajes. Y eso no es continuidad legislativa directa, es relectura teológica del pacto. Puede argumentarse que es cumplimiento, es una renovación o reinterpretación, pero no es simple continuidad normativa en términos jurídicos. Entonces, ¿cuál sería el error metodológico? El error, según este marco que vamos a presentar, sería este: encontrar un texto del Brit Hadashah en hebreo y concluir que porque está en hebreo tiene la misma autoridad que la Torá. Usarlo para legislar o modificar mandamientos. Eso rompe el marco pactual original. La lengua no determina la jerarquía del pacto. Entonces, ¿se podría usar el Brit Hadashah? Sí, se podría usar o se puede usar, pero bajo reglas claras, como documento histórico del judaísmo del Segundo Templo, como testimonio de interpretación, como desarrollo teológico posterior, pero no como fuente primaria de legislación pactual. En el marco que les presentaremos, la Torá es la legislación fundacional. Los profetas hacen el llamado al cumplimiento y los escritos hacen la reflexión histórica y sapiensal. Todo lo demás vendría a ser una interpretación. Entonces,
¿este Brit Hadashah es radicalmente distinto? Bueno, para poder reflejar una distinción o poder decir que es distinto, depende de cómo lo analicemos. En lo que es ética básica, en justicia, misericordia y fidelidad, no es radicalmente distinto, pero en estructura de sacerdocio, de expiación y mediación, sí introduce cambios significativos que la Torá nunca los refleja. Por eso no puede llamarse una continuidad legislativa directa, sin redefinir qué significa continuidad. Con esta breve introducción concluimos que el hebreo no convierte un texto en normativo. La legislación pactual ya fue establecida en la Torá. Textos posteriores pueden interpretar, aplicar o desarrollar, pero no pueden redefinir la estructura legal del pacto, sin convertirse en otra propuesta pactual. Ahora sí, entramos de lleno en lo que es el marco de la Torá. Para comprender realmente qué es el marco de la Torá, tenemos que analizar, hay muchos que lo mencionan, muchos mencionan el marco de la Torá, su marco de referencia, pero cuando se les pregunta directamente, no saben cómo responder con precisión y terminan mezclando todo tipo de textos sin distinguir lo que el propio texto distingue. Este estudio nos va a ayudar a entender mejor los muadín, ciertos conceptos fundamentales y sobre todo algo clave, aprender a no mezclar categorías que existen dentro de la misma Torá. Esto no es un invento moderno, no es una idea externa, son categorías que están dentro del texto mismo. Que no las conozcamos es una cosa, pero usar textos sin distinguir su función para sostener una postura es otra cosa muy diferente. Entonces es por eso que hoy vamos a ordenar el marco. Cuando hablamos del marco de la Torá, no estamos hablando de una teoría inventada ni de un sistema externo que le imponemos al texto. El marco de la Torá es la forma en que la misma Torá está estructurada y se comunica. Es entender que dentro del mismo texto existen distintas maneras de hablar. Hay momentos donde la Torá narra hechos históricos. Hay secciones donde establece leyes concretas. Hay partes donde habla de manera profética y otras donde se expresa en forma poética. Y también hay enseñanzas de tipo sabiduría. Entonces, todo eso forma parte de una sola revelación, pero no todo cumple la misma función. El problema comienza cuando tomamos un texto narrativo como si fuera legislación, o cuando usamos poesía como si fuera una definición técnica, o cuando intentamos establecer una norma a partir de un evento histórico aislado. El marco de la Torá es simplemente reconocer esas categorías internas y respetar la función de cada una de esas categorías. El marco de la Torá no divide la Torá, la ordena, no fragmenta el mensaje, lo protege de interpretaciones forzadas. Es el fundamento que nos permite estudiar fiestas, tiempos, conceptos y mandamientos sin mezclar niveles que el propio texto distingue. En pocas palabras, el marco de la Torá es la estructura interna que nos enseña cómo debe leerse la Torá. Cuando mezclamos categorías, confundimos el mensaje, pero cuando respetamos el marco de la Torá, esta se ordena sola. Muchas veces tomamos textos poéticos o narrativos, incluso en otros escritos, y los convertimos en definiciones legales. Y ese es el error que estamos tratando de evitar. Hoy no vamos a estar analizando otros escritos. Estaremos estableciendo el fundamento desde la Torá. Una vez claro el marco,
podemos evaluar cualquier otro texto con orden y coherencia. Hoy no entramos en otros escritos porque primero debemos ordenar la base, ya que un edificio no comienza por el techo. Cuando el fundamento esté firme, podremos evaluar cualquier texto con claridad y sin confusión. No estamos aquí hoy para debatir con personas, estamos aquí para entender cómo habla la Torá. Bueno, comenzamos, como ustedes pueden ver en las imágenes, comenzamos con los textos históricos. ¿Cuál es la función de los textos históricos dentro del marco de la Torá? Registran hechos reales en el tiempo. Estos textos históricos nos muestran cómo Elohim actúa en la historia y no ideas teóricas. Confirman la fidelidad o la infidelidad de Israel frente al pacto. Sirven como memoria colectiva y advertencia. No crean doctrina por sí solos y describen lo que ocurrió, no siempre lo que debe hacerse. Entonces, entre los libros principales de los textos históricos tenemos el libro de Yehoshua, 6:20, comúnmente conocido como Josué. Y dice así el texto: y el pueblo lanzó clamor y tocaron los shafarat, y fue que, al oír el pueblo la voz del shofar, el pueblo lanzó un gran clamor y cayó el muro debajo de sí mismo. Y subió el pueblo a la ciudad, cada hombre frente a sí, y tomaron a la ciudad. Siempre le voy a poner lo que es el nombre del texto o del libro en hebreo, su fonética y su traducción. Igual les pondré el hebreo, su fonética y la traducción del texto. Ahora, este texto, de acuerdo al marco que estamos estudiando, la aplicación es que describe un evento, narra una acción histórica, no establece un mandamiento, no define una norma futura, no es poesía simbólica, no es legislación, es un relato histórico dentro del pacto. Aquí nos está enseñando cómo deben caer las murallas en el futuro. Se está contando lo que ocurrió. Tenemos un segundo texto que es Shoftim 4:14 o Jueces. Y dijo Débora a Barak: levántate, porque este es el día en que Yud-Het-Vah-Hei ha entregado a Sisera en tu mano. ¿No ha salido Yud-Het-Vah-Hei delante de ti? Y descendió Barak del monte Tabor y 10,000 hombres tras él. De acuerdo al marco que estamos estudiando, este texto describe un acontecimiento concreto, narra una batalla específica, registra un diálogo histórico, pero no establece una norma, no es un mandamiento universal, no es poesía simbólica, es un relato histórico dentro del desarrollo del pacto en la tierra. Aquí nos está enseñando que siempre que alguien desciende de un monte, vencerá. Tenemos un tercer texto que es el de Ruth 4:13. Y tomó Boaz a Ruth y fue para él como esposa, y vino a ella, y dio Yud-Het-Vah-Hei a ella concepción, y dio a luz un hijo. De acuerdo al marco histórico de la Torá, este texto describe un matrimonio específico, narra un nacimiento concreto y también registra la intervención de Yud-Het-Vah-Hei dentro de la historia. No establece una ley matrimonial nueva, no redefine la ley del levirato establecida en Deuteronomio 25, y tampoco no es poesía ni profecía. Es un relato histórico dentro del desarrollo del linaje en Israel. Aquí nos está estableciendo que toda unión debe producir hijo inmediatamente. Se está narrando un evento dentro del pacto y su continuidad. La narrativa describe lo ocurrido, no crea una norma universal.
tenemos un cuarto texto, Shemuel Aleph 17:49, o comúnmente conocido como Primera de Samuel 17:49. Y extendió David su mano hacia el saco y tomó de ahí una piedra y la lanzó con la honda y golpeó al filisteo en su frente, y la piedra se incrustó en su frente y cayó sobre su rostro hacia tierra. Nuevamente, la aplicación de este texto, según el marco que estamos estudiando, narra un hecho específico, describe una acción militar concreta, no establece una técnica de guerra normativa, no es legislación, no es metáfora poética, no es profecía, es historia narrativa dentro del desarrollo del reino. Volvemos otra vez, la narrativa describe lo que ocurrió, no prescribe lo que debe hacerse siempre. Tenemos un quinto texto, que es Shemuel Bet 5:4 o Segunda de Samuel 5:4. Hijo de 30 años era David. Al reinar, 40 años reinó. Entonces, este texto aplicado a nuestro marco registra datos cronológicos, establece información histórica, no define la edad normativa para reinar, no es un mandato político, no es poesía simbólica, es registro histórico del desarrollo monárquico en Israel, y nuevamente la narrativa documenta hechos, no crea leyes universales. Estoy dando ejemplos de los textos que van de acorde a las diferentes secciones del marco de la Torá que estoy tratando de explicarles. Tenemos un sexto texto que es Melahim Aleph 6:1 o Primera de Reyes 6:1. Dice así: y fue en el año 480 después de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Misraim o de Egipto, en el cuarto año, en el mes de Sib, que es el segundo mes del reinado de Shlomo o de Salomón sobre Israel, que edificó la casa para Yud-Heh-Vah-Heh. Este texto, de acuerdo a la aplicación de nuestro marco, registra una fecha concreta, conecta cronológicamente el éxodo con la monarquía, describe el inicio de una construcción histórica, no establece un mandamiento nuevo, no es poesía, no es profecía, es registro histórico dentro del desarrollo del reino y del culto centralizado. Nuevamente, la narrativa documenta hechos, no legisla nuevas normas. Y tenemos un séptimo texto que es Melahim Bet 25:9 o Segunda de Reyes 25:9. Y quemó la casa de Yud-Heh-Vah-Heh y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén, y toda casa grande la quemó con fuego. ¿Cómo se aplica este texto a nuestro marco? Narrando un hecho histórico específico, registra la caída de Jerusalén, no establece que el templo debía ser destruido, no redefine la legislación del culto, no es metáfora simbólica en este contexto, no es un mandamiento, es historia del juicio nacional. Nuevamente, la narrativa describe consecuencias históricas, no crea normas futuras. Una observación que podemos hacer acá es algo que es muy poderoso. Podemos ver que en Primera de Reyes 6 se registra la construcción del templo, pero en Segunda de Reyes 25 se registra su destrucción. Ambos textos son narrativos. Ninguno establece una ley nueva. ¿Por qué? Porque la legislación está en otros textos de la Torá. Los reyes
solo registran cómo se vivió o cómo se violó esa legislación. Y eso es lo que fortalece más nuestro marco, porque es una narrativa, no es una legislación. Hay otros textos como Esdras, Nehemías y Esther, donde podemos ver que estos libros pertenecen al mismo periodo histórico. Son narrativa posexílica. No se los puse porque en cada una de las secciones que les voy a presentar les estaré mostrando varios textos. Entonces no quise saturarlos muchos de textos, aunque la verdad creo que hubiese sido lo mejor, ya que lo importante es que ustedes vean lo que dice la escritura y no tanto lo que tengo que decir yo como persona, sino que la Torá es la que tiene que hablar por sí misma. Ahora, esta narrativa posexílica describe cómo el pueblo vivió bajo imperios extranjeros. No redefinen la Torá, no introducen nueva legislación mosaica, registran la historia del pacto en circunstancias distintas. Entonces, hemos recorrido varios libros brevemente, como Josué, Jueces, Samuel, Reyes, y un breve comentario acerca de Esdras, Nehemías y Esther. En todos vimos lo mismo: eventos concretos, fechas específicas, decisiones humanas, consecuencias reales. Estos textos narran lo que ocurrió dentro del pueblo de Israel. No están estableciendo nuevas leyes, no están redefiniendo la Torá, no están creando mandamientos universales, están registrando la historia. La legislación ya fue dada en la Torá. La narrativa nos muestra cómo esa legislación se vivió, se obedeció o se quebrantó. Pero cuando confundimos historia con ley, empezamos a construir normas donde el texto solo está contando un hecho. Por eso es tan importante respetar el marco de la Torá. ¿Por qué? Porque la narrativa describe, no legisla. Y con esta parte cerramos lo que es la sección histórica. Ahora vamos con los textos narrativos. Muchos textos narrativos son históricos, pero aquí el énfasis es enseñarnos cómo se vive el pacto o cómo vivieron el pacto en la vida real. ¿Qué es lo que enseñan estos textos históricos o narrativos, enseñan que la Torá, nos muestran la Torá, más bien dicho, a través de relatos, no de mandamientos directos. Revelan el carácter humano y las decisiones, errores y consecuencias que el pueblo asumió. Nos muestran principios sin formularlos como ley. Nunca se interpretan como mandatos automáticos. ¿Cuáles son los libros en los que podemos ver textos narrativos? Bueno, Génesis, grandes secciones de Éxodo y de Números, y partes narrativas en Samuel y en Reyes. Comenzamos con uno de estos textos narrativos, que es en Bereshit 1:1 o Génesis 1:1, el cual dice: en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Entonces, este texto narrativo, aplicado al marco de la Torá que estamos presentando, es una narrativa fundacional. Presenta la autoridad que es Elohim como creador y el orden que es el cual nos está narrando cómo el mundo surge bajo su voluntad. Aquí también nos muestra la responsabilidad humana, que es vivir dentro del orden creado. Aún no hay legislación y lo que hace es describir el origen del orden. Tenemos un segundo texto narrativo que es Bereshit 12:1 o Génesis 12:1, el cual dice así: y dijo Yuhet-Bad-Hei a Abraham: ve para ti desde tu tierra, desde tu parentesco
y desde la casa de tu padre hacia la tierra que te mostraré. Aplicando este texto a nuestro marco de la Torá, describe un llamado histórico concreto. No establece un mandamiento universal para todos. No legisla una migración obligatoria. Es un evento fundacional dentro del pacto. No habla de salvación espiritual, no es una conversión religiosa, es una narrativa que describe el inicio de una historia. Tenemos un tercer texto que es Bereshit 22:2 o Génesis 22:2. Y dijo: toma ahora a tu hijo, a tu único, al que amas, a Yitzhak, y ve hacia la tierra de Moriah, y hazlo subir ahí como ofrenda ascendente sobre uno de los montes que te diré. Entonces, ¿qué nos muestra este texto, aplicándolo al marco que estamos estudiando? Es una narrativa de prueba a Abraham. La autoridad sigue siendo Elohim porque es el que da la orden. La orden que se le da a Abraham que debe ir a Moriah. Y la responsabilidad humana que es la obediencia en una situación difícil. Es un evento histórico dentro de la historia del pacto. El verso no está afirmando que el sacrificio humano sea una norma. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado al interpretar o reinterpretar textos narrativos o históricos como legislativos. Tenemos un cuarto texto, Shemot 3:4 u Éxodo 3:4. Y vio Yuhet-Badhei que se apartó para observar. Y Elohim lo llamó desde en medio de la zarza y dijo: Moshe, Moshe. Y él respondió: aquí estoy. Aplicando este texto al marco de la Torá, vemos que es una narrativa del llamado de Moisés. El texto nos está narrando cómo Elohim llamó a Moisés. La autoridad sigue siendo el llamado de Elohim y el orden es que Moisés responde al llamado. ¿Cuál es la responsabilidad humana en este texto narrativo? La disponibilidad para obedecer. No es una ley, es un evento histórico narrativo. Tenemos un quinto texto, que es Shemot 14:21 o Éxodo 14:21. Y extendió Moshe su mano sobre el mar, y Yuhet-Badhei hizo retroceder el mar por un viento del este, fuerte toda la noche, y puso el mar como tierra seca, y se dividieron las aguas. ¿Cuál es la aplicación de este texto según nuestro marco de la Torá? Está narrando un evento milagroso específico. No está estableciendo una técnica para abrir mares. No es una legislación. No habla de una alegoría espiritual. No es un símbolo interior. Es un acto histórico dentro del Éxodo. Y volvemos otra vez. La narrativa registra la intervención de Yuhet-Badhei concreta. Tenemos un sexto texto, siempre en Shemot 19:3 o Éxodo 19:3. Y Moshe subió hacia Elohim, y Yuhet-Badhei lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Aplicando este texto nuevamente al marco de la Torá en la sección narrativa, aquí se está narrando la entrega de la Torá. La autoridad sigue siendo Yuhet-Badhei, quien es el que llama desde el monte. El orden es que Moisés debe recibir las instrucciones y la responsabilidad humana
es una mediación para el pueblo. No legisla todavía, describe el momento histórico previo a, está narrando la entrega de la Torá, aún no hay ninguna legislación. Y para culminar, tenemos un séptimo texto, que es Bamidbar o Números 11:1. Y sucedió que el pueblo estaba quejándose del mal en los oídos de Yuhel-Badje. Y Yuhel-Badje escuchó y se encendió su ira, y ardió entre ellos fuego de Yuhel-Badje y consumió el extremo del campamento. Aplicando este texto al marco de la Torá, está narrando el comportamiento del pueblo en el desierto. La autoridad sigue siendo Yuhel-Badje, que escucha. El orden implícito es que el pueblo debía confiar, y la responsabilidad humana en este texto narrativo es que la queja produce consecuencias, pero el texto no está describiendo un castigo arbitrario. Es un evento histórico que muestra la respuesta humana al pacto. En todos estos textos hay nombres propios, hay fechas o contextos concretos, hay eventos específicos, no se formulan mandamientos universales, son historia dentro del pacto. La legislación está en la Torá. Estos textos muestran cómo la historia o la narrativa se desarrolla dentro de esa legislación. Hemos leído textos desde Bereshit hasta algunos históricos y en todos vimos algo en común: nombres, lugares, decisiones, procesos reales. La escritura nos cuenta lo que ocurrió. La narrativa no está inventando leyes nuevas, tampoco está redefiniendo la Torá. Está mostrando cómo comenzó el pacto, cómo se desarrolló, cómo se vivió y muchas veces cómo se quebrantó. Cuando leemos la narrativa correctamente, entendemos que no todo lo que sucede en el texto se convierte automáticamente en una norma para todos. Abraham fue llamado a salir de su tierra. Eso no convierte el salir en un mandamiento universal. David fue ungido en un momento específico. Eso no quiere decir que cada unción narrada es una legislación nueva. La narrativa forma identidad, construye memoria, nos enseña a través de la historia, pero no sustituye la legislación. Si confundimos historia o narración con ley, terminamos creando mandamientos donde el texto solo está contando un hecho. Y es por eso tan importante respetar el marco de la Torá. La narrativa describe, la legislación establece, y cuando cada cosa ocupa su lugar, la Torá se ordena sola. Entonces, hemos visto cómo la narrativa nos cuenta la historia del pacto, personas reales, decisiones reales, consecuencias reales. Pero ahora debemos hacer una distinción importante. Una cosa es lo que ocurrió y otra cosa es lo que fue establecido como norma. La narrativa muestra el desarrollo del pueblo. La legislación define cómo debía vivir ese pueblo. Si no hacemos esta distinción, terminamos leyendo la historia como si fuera un mandamiento, o tomando un caso particular como si fuera una regla universal. Por eso ahora vamos a entrar en la sección legislativa y aquí el lenguaje cambia. Aquí ya no se nos está contando lo que pasó, aquí se nos está diciendo lo que debe hacerse o lo que no debe hacerse. Y cuando entendemos esa diferencia, la Torá deja de parecer contradictoria y comienza a mostrarse ordenada tal y como lo es. Los textos legislativos. ¿Cuál es su función? Bueno, los textos legislativos son el núcleo del marco, de la Torá. Establecen
lo que es el pacto, los mandamientos y el orden social. Definen el pecado, la justicia, la pureza, la responsabilidad y la reparación o la restitución. Son el criterio supremo para evaluar historia, profecía, sabiduría y tradición. Nada los puede contradecir. Lo único que se puede hacer es aplicarlos o recordarlos. ¿Qué libros nos muestran esta legislación? Éxodo en sus capítulos 20 al 40, Levítico, Números en las partes legales que tiene y Deuteronomio donde nos muestra la renovación y la explicación de la Torá. Tenemos un primer texto legislativo que es Shemot 20 del 2 al 3 o comúnmente conocido como Éxodo 20 del 2 al 3. Dice así en el verso 2: Yo soy Yuhet-Badhei, tu Elohim, que te hice salir de la tierra de Misraim, de casa de esclavos. Y el verso 3 nos dice: No habrá para ti otros Elohim delante de mi rostro. Entonces, de acuerdo al marco de la Torá que estamos viendo, este verso establece una identidad del legislador. ¿Quién es el legislador? Yuhet-Badhei. Él nos está diciendo: yo soy Yuhet-Badhei, tu Elohim. Y en el otro verso nos dice que no habrá para ti otros Elohim. Entonces, si hay algunos que hacen una diferencia, que dicen que Yuhet-Badhei es uno y que Elohim es otro, bueno, yo respeto su forma de pensar, pero aquí el texto me está diciendo otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Él está mostrando su identidad como legislador del pacto. Es un fundamento histórico del pacto. Nos está mostrando estos textos una exclusividad absoluta de parte de Yuhet-Badhei. Y nos está mostrando una prohibición de competencia normativa. No es mística, no es alegoría, es una constitución del pacto, es una constitución pactual. Este texto sí es muy diferente a los que vimos anteriormente, porque aquí sí está hablando el legislador, sí está poniendo una norma y sí está poniendo un mandamiento. Aquí no es narración, aquí no es historia, aquí no es alegoría, aquí es legislación pura del pacto. Tenemos un segundo texto, Shemot 23:9 o Éxodo 23:9. Y al extranjero residente no oprimirás. Y ustedes conocen la nefesh del extranjero, porque extranjeros fueron ustedes en la tierra de Misraim o de Egipto. ¿Cómo aplicamos este texto de acuerdo al marco de la Torá? Aquí está hablando de una ley social. ¿Quién es la autoridad? La autoridad es siempre Yuhet-Badhei. Y el orden está ordenando a no oprimir. Dice, no oprimirás. ¿Cuál es la responsabilidad humana? Una justicia social. Que el pueblo tenía que tratar al extranjero residente con respeto, con justicia, no oprimirlo. Y les hace recordar que también ellos fueron extranjeros en la tierra de Misraim. Entonces el texto no elimina diferencias de pacto, establece una responsabilidad que hay o que había hacia el extranjero y es una norma permanente del pacto. Tenemos un tercer texto que es Shemot 31:13 o Éxodo 31:13. Y tú habla a los hijos de Israel diciendo: ciertamente mis Shabbatot guardarán, porque es señal entre mí y ustedes por sus generaciones, para saber que yo soy Yuhet-Badhei,
el que los aparta. Entonces, ese texto, de acuerdo a nuestro marco de la Torá, nos está mostrando un mandato del pacto. Nos muestra siempre que la autoridad es Yuhet Badhei y que está ordenando a guardar el Shabbat. La responsabilidad humana del pueblo es observar la señal del pacto, o sea, guardar el Shabbat. Pero el texto no está presentando el Shabbat como una tradición opcional, tampoco lo está universalizando automáticamente fuera del pacto. Tenemos que entender que estos mandamientos son para el pueblo o para los que están dentro del pacto, no para los que están fuera del pacto. Entonces está definiendo claramente una señal entre Yuhet Badhei e Israel. Más adelante o en otro video podemos explicar cómo los gentiles pueden agregarse, pueden adherirse a este pacto. No por medio de un hombre, no por medio de un redentor, sino por medio de la misma legislación que el Eterno dejó para poder ser parte, no del pueblo, sino que siempre como gentil agregarse al pacto y guardar la Torá. Tenemos un cuarto texto que es Vayikra 19:2 o Levítico 19:2. Dice así: habla a toda la asamblea de los hijos de Israel y diles: serán separados, porque separados soy yo, Yuhet Badhei, su Elohim. Vuelve a decir nuevamente Yuhet Badhei, su Elohim. De acuerdo al marco de la Torá, este verso establece una identidad nacional distinta. Es una legislación que regula los que están dentro del pacto como nación de Israel y los que están fuera del pacto como otras naciones. Entonces aquí está regulando o mostrando una conducta diferenciada que tenía que tener Israel con los pueblos vecinos. La santidad se mide por obediencia estructural, no por una intensidad emocional. El más santo o el más apartado es el que más obedece, no el que más grita, no el que más brinca, no el que más dice yo soy santo, no el que más se viste como santo. No, la santidad se mide por obediencia al pacto, a las normas del pacto. Y eso se demuestra con nuestro hablar, con nuestro vivir, con nuestro caminar. Y eso es algo que lo va a determinar la gente o lo va a determinar el Padre. Pero yo mismo no puedo estar, ¿cómo les explico? No puedo decir que yo soy santo, cuando quizás yo estoy haciendo cosas que no van de acorde a la santidad o a lo que Yuhet Badhei está demandando o me está diciendo que me aparte. Tenemos un quinto texto, que es Vayikra 19:18 o Levítico 19:18. No te vengarás ni guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy Yuhet Badhei. Entonces, aplicando este texto a lo que es nuestro marco de la Torá, en los textos legislativos, esto es una ley central, una ley o una norma central. Siempre la autoridad es de Yuhet Badhei y la orden es amar al prójimo. Entonces la responsabilidad humana del pueblo es tener una conducta justa. Es una legislación directa. ¿Qué quiere decir esto? Que el individuo debe no tomar justicia por cuenta propia, no acumular un resentimiento. Tiene que actuar con lealtad hacia su prójimo, y este texto define cómo debe funcionar la convivencia dentro del pueblo.
tenemos un sexto texto, siempre en los textos legislativos, que es Vayikra 19:35 o Levítico 19:35, el cual nos dice: no harán injusticia en el juicio, en la medida, en el peso y en la capacidad. Aplicando este texto al marco de la Torá, nos está hablando acerca de una ley económica. Siempre la autoridad es Yuhet Badhei, que está ordenando que el pueblo tenga una honestidad comercial. La responsabilidad humana del pueblo es tener justicia en las transacciones, o sea, tener peso justo, medida justa y no ser injusto, actuar con exactitud, evitar el fraude, mantener siempre esa justicia en el comercio y en el juicio. Tenemos un séptimo texto que es Bamidbar 15, 38 y 39 o Números 15, 38 y 39. Dice el pasuk o el verso 38: habla a los hijos de Israel y diles que harán para sí flecos sobre las esquinas de sus vestiduras por sus generaciones, y pondrán sobre el fleco de la esquina un cordón tejelet. En el 39 dice: y será para ustedes como fleco, y lo verán y recordarán todos los mandamientos de Yuhet Badhei, y los harán, y no se desviarán tras su corazón ni tras sus ojos, tras los cuales ustedes se prostituyen. Este verso, dentro del marco legislativo de la Torá, establece que hay una memoria externa que protege contra el deseo interno. El corazón no es fuente confiable de ley. La identidad pactual se expresa por medio de una señal visible. La señal no salva, pero protege contra la desviación. Portar el recordatorio, observarlo, eso es recordar la Torá, es obedecerla. Pero el texto no presenta el tzitzit como símbolo decorativo, ni está diciendo que lleva cierta cantidad de nudos, ni está diciendo que lleva una manufactura especial, ni está diciendo que lleva un cordón de color azul. Por eso le dejé tejelet, y eso lo vamos a ver en otro estudio, si en verdad es color azul o ese color fue una interpretación posterior. Todo eso lo vamos a poder ver más adelante en estudios posteriores. Ahora hemos visto textos de Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y en todos estos textos vimos algo muy distinto a la narrativa. Aquí no se nos está contando lo que pasó. Aquí se nos está diciendo lo que debe hacerse. La legislación habla, organiza, establece límites, define lo permitido y lo prohibido, y muchas veces añade consecuencias. Cuando la Torá dice: no tendrás, harás, no torcerás, pondrás jueces, estamos ante una norma vinculante para el pueblo que está dentro del pacto. La narrativa nos muestra la historia del pueblo. La legislación nos dice cómo ese pueblo debía vivir. Si nosotros confundimos estos niveles, convertimos eventos en mandamientos o relativizamos normas claras. La legislación establece, no describe, no sugiere, lo que hace es definir. Y ahora vamos a entrar en otra categoría distinta. Después de la narrativa y después de la legislación y de la historia, aparece la voz profética. Y aquí hay que tener mucho cuidado, porque el profeta no crea una nueva Torá,
tampoco está narrando una simple historia. ¿Cuál era la función del profeta? Confrontar y advertir, llamar al pueblo a volver lo que ya fue legislado en los textos legislativos de la Torá, y aquí el lenguaje cambia nuevamente. Ya no es constitución, ya no es relato, ya no es historia, ya no es narrativa, ahora es un llamado. ¿Cuál es la función de los textos proféticos? Llamar al arrepentimiento, no crear nuevas leyes. Aplicar la Torá a situaciones en historias concretas. Advertir el juicio o anunciar una restauración condicional. Recordar que la Torá sigue vigente aun cuando se viola. Un profeta no legisla, no redefine mandamientos, no crea nuevos pactos, no crea nuevas leyes, no viene a cambiar la legislatura. Si alguien hace eso, pues tendríamos nosotros que reevaluarlo y leer lo que nos dice Devarim acerca de los profetas. Entonces, ¿cuáles son los libros que nos hablan acerca de esto un poco? Bueno, están los profetas mayores, llamados mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel, los profetas menores, desde Oseas hasta Malaquías. Entonces vamos a ver unos textos proféticos también, cómo es su aplicación de acuerdo al marco de la Torá. Tenemos Yeshayahu 1 del 16 al 17, o como comúnmente lo conocemos, Isaías 1, 16 y 17. Dice así en el verso 16: lávense, purifíquense, quiten la maldad de sus actos de delante de mis ojos, cesen de hacer el mal. Aplicando este texto a nuestro marco de la Torá, en la sección profética, vemos que aquí no se introduce una nueva ley, reafirma principios ya legislados en Levítico 19 y en Deuteronomio 16. La autoridad sigue siendo Yuhet Badhei, que está ordenando a abandonar la maldad y a practicar la justicia por medio del profeta. La responsabilidad humana es obedecer lo ya revelado. El profeta o la profecía es igual al llamado a volver a la Torá. Esto es un arrepentimiento real. En el verso 17, por eso dice: aprendan a hacer el bien, busquen justicia, enderecen al oprimido, juzguen al huérfano, defiendan a la viuda. Eso, la justicia, eso, la misericordia, eso, volver a la Torá, eso es lo que el profeta llamaba al pueblo. Eso era el llamado al pueblo. Eso era un arrepentimiento real. Tenemos un segundo texto profético. Y este texto, aquí me voy a extender un poco en este texto profético porque es muy controversial. Y de aquí se sacan muchas doctrinas, muchas reinterpretaciones, que la Torá no está diciendo nada de eso. Y es Yeshayahu 53:10 o Isaías 53:10, el cual dice: y Yuhet Badhei quiso quebrantarlo, lo enfermó. Si pone su vida como culpa, en el hebreo dice como Hasham, y eso cuando estudiemos los pecados vamos a ver en qué consiste el pecado de Hasham. Siguiendo con el texto dice: verá descendencia, prolongará días, y el propósito de Yuhet Badhei en su mano prosperará. Entonces, este texto, aplicado al marco de la Torá, en la parte profética, nos está diciendo que
está dentro de la profecía poética y no es un mandato, no es una legislación. La palabra Hashan aparece en la Torá en Levítico 5:7, pero ¿cómo aparece? Es como una ofrenda por culpa, ligada a una reparación de daño dentro del sistema sacrificial levítico. Bajo el marco de la Torá, la autoridad sigue siendo Yuhet Badhei quien dirige el propósito. La orden que da es que la vida del siervo es presentada como Hashan, que es un lenguaje tomado del sistema legal sacrificial de la Torá. ¿Cuál es la responsabilidad humana aquí? El texto apunta a una restauración y a una continuidad. Por eso el texto dice, verá descendencia y prolongará días. Es una señal de restauración después del sufrimiento. Una persona no puede ser literalmente un Hashan en la Torá. Este verso no permite una sustitución penal literal, no permite una expiación individual automática, no permite una transferencia de pecado a una persona, no permite una abolición del sistema de la Torá. ¿Por qué? Porque eso contradice directamente el Levítico. Ustedes van a ver que muchas veces esta parte, este texto, lo van a ver como dice en algunas traducciones, dice que lo pondrá como expiación. Pero momento, antes de llegar a la expiación está el Hashan, que es una ofrenda por la culpa, en la cual hay que hacer una restitución y después viene la expiación. Pero las traducciones le han puesto pecado o lo han puesto expiación ya de una vez. Pero cuando veamos el hebreo, vamos a ver que no es así como nos lo han dicho. Tenemos otro texto, que sería el tercer texto de la parte profética, que es Yirmiyahu 7:23 o Jeremías 7:23. Dice así, sino que esta palabra les ordené diciendo, escuchen mi voz, y yo seré para ustedes Elohim, y ustedes serán para mí pueblo, y caminen en todo el camino que les ordené para que les vaya bien. Aplicando este texto a nuestro marco de la Torá en la sección profética, vemos que Jeremías no crea un nuevo pacto aquí. Está reafirmando una estructura sináitica. La autoridad es siempre Yuhet Badhei, aplicando lo que él ya ordenó. La orden es escuchar y caminar. La responsabilidad humana es la obediencia que el pueblo tenía que tener para producir bienestar. Entonces, aquí se recalca nuevamente que la profecía recuerda el pacto original. Jeremías no cambia el marco. Jeremías está denunciando el incumplimiento del marco de la Torá dentro del pacto. Tenemos otro texto, un cuarto texto en los textos proféticos, que es de Ezequiel 18, 30 y 31, comúnmente conocido como Ezequiel 18, 30 y 31. Dice así en el Pasuk 30, por tanto, cada uno, según sus caminos, los juzgaré. Casa de Israel, declaración de Adonai, Yuhet Badhei, vuelvan y hagan volver de todas sus transgresiones, y no será para ustedes tropiezo de culpa. En el 31 dice así, arrojen de sobre ustedes todas sus transgresiones con las que han transgredido, y háganse para ustedes un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Y por qué morirán, casa de Israel? Aplicando este texto al marco de la Torá en la sección profética,
aquí no está cambiando la Torá. Aquí está llamando a la responsabilidad individual. La autoridad es que el pacto sigue estando vigente y está ordenando un arrepentimiento. ¿Cuál es la responsabilidad del pueblo? Que la vida o la muerte van a depender de la respuesta del pueblo. Y el profeta lo que está haciendo es confrontar el incumplimiento legal de la Torá. Tenemos un quinto texto siempre en la sección profética que es Hosea 4.1, comúnmente conocido como Oseas 4.1. Dice así el texto: escuchen la palabra de Yuhet-Badhei, hijos de Israel, porque litigio tiene Yuhet-Badhei con los habitantes de la tierra, porque no hay verdad, ni lealtad, ni conocimiento de Elohim en la tierra. Aplicando este texto a nuestro marco de la Torá en la sección profética, podemos ver que aquí hay una contienda judicial dentro de un lenguaje legal. ¿Por qué? Porque hay una violación de los principios que están en la Torá. La autoridad sigue siendo Yuhet-Badhei y la orden es implícita: retomar la verdad y la fidelidad. Entonces aquí hay una responsabilidad de parte del pueblo que es restaurar el conocimiento del pacto. Eso es lo que está diciendo prácticamente el profeta, que vuelvan, que por qué tienen que estar donde no hay verdad, donde no hay lealtad, donde están sin conocimiento. ¿Por qué? Les está diciendo que tienen que restaurar ese conocimiento, que retomen la verdad, la fidelidad, la lealtad. Y por eso les dice: escuchen la palabra de Yuhet-Badhei. ¿Quiénes van a escuchar? Hijos de Israel. No está llamando a otro pueblo, está llamando a su pueblo dentro del pacto. Tenemos un sexto texto dentro de la sección profética que es Malaquí 3.7 o Malaquías 3.7. Desde los días de su padre se desviaron de mis estatutos y no los guardaron. Vuelvan a mí y yo volveré a ustedes, dice Yuhet-Badhei Sebaot. Y ustedes dicen: ¿en qué volveremos? Aplicando este texto al marco de la Torá en la sección profética, podemos ver que no está estableciendo un nuevo sistema. Apela al pacto que ya existe. La autoridad sigue siendo Yuhet-Badhei. Y el orden, ¿cuál es la orden? La orden es que retornen. La responsabilidad humana es una respuesta activa del pueblo, que regresen, aun que se hayan desviado. Les está diciendo el mismo Eterno que se desviaron de sus estatutos y no los guardaron, pero les está diciendo que vuelvan a Él y que Él volverá a ellos. Y ellos aún se preguntan: ¿en qué volveremos? Entonces, este es un tema muy interesante de la sección profética, porque vemos que en la Torá ya hay una legislatura, y eso lo vamos a ver cuando veamos los tipos de pecado, que habían pecados que no tenían expiación, no tenían perdón. Entonces, este es el argumento que muchos toman, que dicen: bueno, como no había perdón, como no había vida eterna en la Torá, tenía que venir alguien que nos diera vida eterna y que nos diera perdón. Pero, ¿y entonces cómo queda Yuhet-Badhei ahí? ¿Cómo queda cuando dice que se desviaron y que vuelvan a mí y yo volveré a ustedes? ¿Cómo queda cuando en la Torá les esté diciendo:
que te fuiste detrás de otros dioses, que te va a enviar a lo más al extremo de la tierra, pero que si allá donde estés te vuelves en tu corazón y vuelves otra vez a Él, Él te traerá de regreso. ¿Qué hacemos con esos textos? Entonces, en esta sección hemos leído a Isaías, textos de Jeremías, de Ezequiel, de Oseas y de Malaquías, y en todos vimos lo mismo. Los profetas no están creando una nueva Torá, no están reemplazando la legislación, no están construyendo otro pacto distinto. El profeta no inventa, el profeta confronta. La Torá que ya se dio, la coloca delante del pueblo y pregunta, ¿están viviendo conforme a lo que fue establecido? Cuando el pueblo se desvía, el profeta lo que hace es advertir. Cuando el pueblo endurece el corazón, el profeta llama al arrepentimiento. Cuando hay injusticia, el profeta recuerda la justicia que ya se legisló en la Torá. Entonces, la estructura se mantiene. La Torá es igual a la autoridad al orden claro y el orden claro a la responsabilidad humana. La profecía nunca sustituye a la ley, la profecía la defiende. Entonces, cuando entendemos eso, dejamos de leer a los profetas como si estuvieran fundando algo nuevo y empezamos a verlos como guardianes del pacto. Pero ahora vamos a entrar a otra categoría diferente. Ya vimos la historia, ya vimos la legislación, ya vimos la narrativa, ya vimos la parte profética. Ahora vamos a ver cómo el pacto también se expresa en forma poética. Aquí nuevamente el lenguaje cambia. No es constitución, no es juicio formal, no es relato cronológico, es expresión. La poesía no crea ley, no redefine el pacto, pero forma el corazón del que vive dentro del pacto. Aquí la Torá no solo se obedece, se canta, se medita, se interioriza. Entonces seguimos con los textos poéticos y sapiensales. ¿Cuál es la función de estos textos? Expresar la Torá en oración, en canto, en sabiduría y en reflexión. Enseñar cómo vivir emocional y espiritualmente el pacto. Meditar la justicia, meditar sobre el sufrimiento, la fidelidad y el temor a Yuhet-Badhei. Es un lenguaje no literal y es altamente metafórico. Y es un error usarlo para construir una doctrina legal. Tenemos entre estos libros poéticos los Salmos, los Proverbios, Job, Eclesiastés, Cantares y Lamentaciones. Veremos algunos textos de estos libros si el tiempo nos lo permite. Tenemos el primer texto que es Tejilín 1 del 1 al 2 o comúnmente conocido como Salmos 1 del 1 al 2, el cual dice así en el primer pasuk: Feliz el hombre que no caminó en el consejo de los malvados, ni se detuvo en el camino de los que pecan, ni se sentó en el asiento de los burladores. El pasuk 2 nos dice, sino que en la Torá de Yuhet-Badhei está su deseo, y en su Torá reflexiona de día y de noche. Aplicando este texto al marco de la Torá en la sección poética, podemos ver que no establece una nueva ley, exalta la Torá que ya se dio, es una expresión poética. El consejo es escuchar, qué camino caminar, qué enseñanza meditar. Muestra el ideal del hombre que vive dentro del pacto. ¿Qué es lo que hace la poesía?
La poesía interioriza lo que ya se legisló en la Torá. Seguimos con un segundo texto, Mishlei 1.7, o comúnmente conocido como Proverbios 1.7. El temor de Yuhet-Badhei es el principio del conocimiento. La sabiduría y la disciplina, los necios la desprecian. Aplicando este texto a nuestro marco de la Torá en la sección poética, vemos que no es una legislación formal, no es un relato, es sabiduría aplicada. El sabio no es el que siente más, es el que se somete más a la Torá. Lo mismo que vimos en otros textos que habla acerca de la santidad. Este texto muestra una actitud interior necesaria para obedecer la Torá. ¿Por qué? Porque la sabiduría orienta el corazón hacia la obediencia. Tenemos un tercer texto que es Job 1.1 o Job 1.1, el cual nos dice que había un hombre en la tierra de Uz, su nombre era Job, y ese hombre era íntegro y recto, temeroso de Elohim y apartado del mal. Aplicando este texto a nuestro marco de la Torá en la sección poética, vemos que es una narrativa poética, no legisla, no es una legislación, no redefine el pacto, lo que está haciendo es explorar la justicia, el sufrimiento y la fidelidad. Job no crea una ley, está profundizando en la experiencia de vivir bajo la autoridad de Yuhet-Badhei. Tenemos un cuarto texto en la sección poética, que es Kohelec o Kohelec 12.13, comúnmente conocido como Eclesiastés 12.13. Dice así el texto: conclusión del asunto, todo ha sido oído. Teme a Elohim y guarda sus mandamientos, porque esto es todo el ser humano. Aplicando este texto a nuestro marco de la Torá en la sección poética, vemos que no está creando una nueva ley. Resume la estructura ya dada. Nos está mostrando que la autoridad sigue siendo Elohim y la orden es temer y guardar los mandamientos. La responsabilidad humana sería la obediencia consciente. El verso resume el propósito de la vida humana. La poesía sapiensal concluye donde la Torá comenzó, que es la obediencia. Tenemos un quinto texto que sería Shir Hashirim 8 del 6 al 7, o comúnmente conocido como Cantar de los Cantares 8 del 6 al 7. Dice en el verso 6, ponme como sello sobre tu corazón, como sello sobre tu brazo, porque fuerte como la muerte es el amor, severa como el Sheol es la pasión, y sus llamas son llamas de fuego, llama ardiente de Yah. Y en el verso 7 dice así: muchas aguas no pueden apagar el amor, ni los ríos pueden arrastrarlo. Si un hombre diera toda la riqueza de su casa, por amor sería completamente despreciado. Aplicando este texto a nuestro marco de la Torá en la sección poética, volvemos a ver que no es legislación, no redefine el pacto, es poesía relacional. Bajo el marco de la Torá, la autoridad sigue siendo Yuhet-Badhei, que nos está diciendo que el orden moral del pacto presupone una fidelidad. La orden implícita es una lealtad exclusiva hacia él. Entonces la responsabilidad humana que se asume es la permanencia en el vínculo.
que se tiene con Junkett Badgey. La poesía aquí está expresando intensidad de fidelidad y no está estableciendo un estatuto legal. Tenemos un sexto texto que sería Eiká 3 versos en el 40 y 41 o Lamentaciones 3, 40, 41. Dice así en el verso 40: examinemos nuestros caminos y escudriñemos y volvamos hasta Junkett Badgey. En el verso 41 dice: levantemos nuestro corazón junto con nuestras manos hacia Él en el cielo o en los cielos. Aplicando este texto a nuestro marco de la Torá en la sección poética, podemos ver que el contexto es la destrucción y el juicio. No está estableciendo una nueva Torá, llama al retorno. ¿Cuál es la estructura? Que la Torá fue violada y la autoridad de Elohim va a ejecutar el juicio. El orden es examinar y volver. Entonces existe una responsabilidad humana de un arrepentimiento real y activo. ¿Por qué? Porque Lamentaciones surge tras la destrucción de Jerusalén. Entonces aquí la poesía está procesando el dolor del incumplimiento del pacto. Nuevamente, no está legislando. Entonces, ¿cuál sería la conclusión de la sección poética? Es que en estos textos no se legisla, no se narra una cronología histórica detallada, no se introduce un nuevo pacto. La poesía lo que hace es interiorizar la Torá, expresa la experiencia humana dentro del pacto, llama al temor, a la fidelidad y al retorno. Y haciendo un breve resumen, podemos ver que la historia muestra, la legislación ordena, la profecía confronta y la poesía forma el corazón. Entonces, podemos ver con este breve estudio que hoy recorrimos la escritura prácticamente completa, pero no como un conjunto de textos sueltos. La recorrimos entendiendo que no todo cumple la misma función. Vimos la narrativa, allí aprendimos qué ocurrió, cómo comenzó el pacto, cómo el pueblo caminó y cómo muchas veces cayó. Vimos la legislación, ahí se nos contó la historia, se nos dijo cómo debía vivir el pueblo, qué hacer, qué no hacer, cómo organizar la justicia, la adoración, el gobierno y la vida diaria. Vimos la profecía y entendimos que el profeta no inventa nada nuevo. El profeta toma la Torá que ya se dio y la coloca frente al pueblo, llamándolo a volver. Vimos la poesía y ahí nos establecen estatutos. Se forma el corazón, se medita la Torá, se procesa el dolor, la fidelidad, el temor y el amor. Entonces comprendemos que cuando cada parte ocupa su lugar, la escritura deja de parecer confusa. El problema no es el texto, el problema es mezclar estas categorías. Cuando convertimos la narrativa en ley, creamos mandamientos donde no existen. Cuando ignoramos la legislación, relativizamos lo que fue establecido. Cuando usamos la profecía para reemplazar la Torá, rompemos el orden. Cuando leemos poesía como si fuera un código legal, distorsionamos su propósito. Entonces, podemos comprender que el marco es simple. La Torá establece la autoridad da el orden exige una responsabilidad humana y todo lo demás, historia, profecía, poesía, giran alrededor de ese eje.
Esto no es un invento, no es una teoría abstracta, es el orden interno del propio texto. Cuando respetamos ese orden, la escritura se interpreta a sí misma. Y entonces ya no necesitamos forzar textos, ni unir lo que no fue unido, ni separar lo que fue claramente definido. La Torá establece, el resto responde. Ese es el marco. Y por acá les voy a presentar un pequeño cuadro donde ustedes podrán apreciar cada una de las categorías, su función principal y su autoridad. En los textos legislativos, que es la categoría o la sección legislativa, la función principal es definir el pacto y la autoridad es suprema. En la categoría histórica, la función principal es mostrar consecuencias y la autoridad es confirmatoria. En la categoría narrativa, la función principal es enseñar por medio del ejemplo y la autoridad es pedagógica. En la categoría profética, la función principal es llamar al volver a la Torá y la autoridad es correctiva. En la categoría poética, la función principal es interiorizar la Torá y la autoridad viene a ser devocional. Ahora bien, ¿cuál es el principio rector del marco de la Torá? Es que la Torá legisla, la historia ilustra, el profeta confronta, el sabio reflexiona y el salmista ora. Lo podemos separar en niveles, si ustedes gustan. Podemos separar nivel 1, que sería la Torá, que es la parte legislativa, de Génesis a Deuteronomio. Esta viene a ser la autoridad máxima. ¿Por qué? Porque en la Torá están los mandamientos y está el pacto, que definen qué es pecado, qué es justicia, qué es obediencia, qué es pacto. Nada va a redefinir estos conceptos. Todo lo demás se va a evaluar a la luz de lo que la Torá nos está dando. Tenemos un segundo nivel, si ustedes así lo quisieran ver, que son los profetas, de Isaías a Malaquías. ¿Qué es lo que hacen los profetas? Los profetas aplican la Torá, no crean leyes, no anulan mandamientos. Ellos lo que hacen es confrontar las violaciones al pacto, llaman al retorno, a un arrepentimiento, a una teshuvá real. Entonces podemos ver que la profecía depende de la Torá. Tenemos un tercer nivel que es la historia y la narrativa. Ahí tenemos libros como Josué, Reyes, Crónicas, Esdras, Esther. Es historia narrativa. ¿Qué es lo que hace? Es mostrar consecuencias. Muestran qué pasa cuando se obedece, qué pasa cuando se desobedece y que no todo lo narrado es aprobado. Nunca se convierte en un relato, estaríamos cometiendo un error al convertir un relato en ley, porque esa no es la intención con la que la Torá nos está relatando, nos está narrando algo. Tenemos un cuarto nivel que es la poesía y la sabiduría. Ahí tenemos libros como Salmos, Proverbios, Job, Eclesiastés, Cantares. Es poesía y sabiduría que interioriza la Torá en el individuo. Es un lenguaje altamente metafórico. Nos muestra también lo que es la oración, la reflexión, la alabanza. Expresa emociones del pacto. No es una legislación, no es un mandamiento. Entonces, podemos representarlo por medio de un diagrama descendente, donde tenemos la Torá
luego los profetas, luego la historia narrativa y luego la poesía y sabiduría. Entonces, esta tendría que ser la regla de interpretación clave: Torá, profetas, historia narrativa y poesía y sabiduría. Nunca se debe de reinterpretar o interpretar de abajo hacia arriba. ¿Por qué? Porque la poesía no es equivalente a ley narrativa. La narrativa no es equivalente al mandamiento. La profecía no es equivalente a un nuevo pacto. Siempre se interpreta hacia abajo. ¿Por qué? Porque la Torá ilumina todo. ¿Cuáles son los errores que estos diagramas nos evitan? Construir una doctrina desde los salmos, hacer mandamiento un relato, usar un profeta para anular la Torá, o leer metáforas como declaraciones ontológicas. Entonces, la Torá manda nuevamente, el profeta corrige, la historia confirma y el sabio reflexiona. Les pido una disculpa si de pronto me escucho un poco repetitivo, pero es para que comprendamos bien estos conceptos y no nos vayamos a confundir como algunos están hasta el día de hoy. Recapitulando nuevamente, el nivel 1 es la Torá legislativa pactual. El nivel 2 son los profetas que aplican y advierten la Torá. El nivel 3, la historia, que muestran las consecuencias de obedecer o de desobedecer lo que ya se legisló en el pacto. Y el nivel 4, que es la poesía, que expresan y reflexionan igual lo que ya se legisló. Entonces, si la Torá nombra, repite y distingue, entonces las categorías existen. No es una simple interpretación. ¿Por qué? Porque ¿qué sería interpretación? Y ¿qué es lo que sería interpretación y qué no sería interpretación? Interpretación sería decir, esto ya no aplica, esto era simbólico, esto fue reemplazado, esto solo era espiritual. ¿Y qué no sería interpretación? Hacer una observación textual y ver que hay palabras distintas, que hay secciones distintas y que hay funciones distintas y que también hay contextos distintos. Entonces nosotros con este estudio del marco de la Torá estamos haciendo lo segundo, que sería una observación textual, y no lo primero, que sería una simple interpretación. Entonces yo no estoy agregando nada a la Torá. Lo que estoy haciendo es evitar mezclar lo que la Torá ya separó. Ahora bien, cuando nos digan eso es interpretación, tenemos que recordar que leer no es interpretar, clasificar no es inventar, ordenar no es añadir. La interpretación empieza cuando alguien usa poesía como ley, narrativa como mandamiento o profecía para anular la Torá. Y nosotros, de acuerdo a este marco, estamos haciendo exactamente lo contrario. A veces cuando uno ordena la Torá como la Torá misma se presenta, aparecen acusaciones como eso no está en la Torá, eso es tu interpretación. Entonces vamos a ver si eso realmente es cierto. Cuando alguien dice todo eso es interpretación, en realidad está diciendo una de dos cosas: o nunca leyó el texto con atención, o no distingue lo que la Torá misma distingue. Y tendríamos que volver otra vez a revisar los niveles que la Torá misma nos muestra para ver si esto es
una interpretación o es algo que ya está en la Torá y que nosotros lo leemos a diario y no nos damos cuenta. Entonces, no puede ser una interpretación, son categorías textuales que están en la Torá. La misma Torá usa esas categorías para describirse. Yo no las he inventado, yo solo las he ordenado. La Torá no viene a ser solo una lista de mandamientos. Ella misma distingue, y eso lo vamos a ver en otros estudios, ella misma distingue entre pactos, mandamientos, estatutos, juicios, bendiciones, maldiciones, usando palabras hebreas distintas incluso para los pecados y ubicándolas en contextos distintos. Ordenarlas no es inventar una doctrina, es hacer una lectura estructural del texto. Si todo fuera lo mismo, ¿por qué la Torá usa un vocabulario distinto? Entonces, espero que este estudio les haya servido, les sirva para poder tener una verdadera interpretación y no estar utilizando textos que no son legislados para interpretar lo que la Torá ya interpretó. Yo he cambiado mucho mi postura, estoy estudiando yo solo, ya no tengo un maestro, dejé de confiar en los maestros por muchas razones, razones que está de más decirlas acá, porque ya las he dicho en otras ocasiones y creo que estaría de más decirlas, pero estoy dedicando mucho tiempo a los estudios personales. Veo que más que todo en YouTube muchos se basan en ver quién tiene la razón, en hacerse burla unos a otros, y pues yo no estoy participando de eso. Yo nunca me voy a burlar de nadie, yo nunca voy a hablar de nadie, yo voy a respetar sus decisiones, pero eso no quiere decir que estoy obligado a pensar como todos piensan. Yo tengo mi propia manera de estudiar, mi propia conciencia, mi propia manera de ver las cosas de acuerdo al texto, al marco de la Torá, y pues no estoy obligado ni a debatir, ni a juzgar, ni a estar de acuerdo con nadie más. Mi postura ha cambiado, sí. Cuando yo comencé este canal, comencé creyendo muchas cosas en las que ahora ya no creo. Creo que algunos ya se dieron cuenta. Hay cosas en las cuales yo ya no creo. Y sé que hay algunos que me van a llamar hereje, me van a llamar blasfemo, van a decir que he perdido la salvación, porque en algún momento cuando yo pensé igual que esas personas, lo dije. Entonces, está bien, no hay ningún problema, a mí no me molesta eso. Así que voy a seguir adelante. Tengo otros estudios, tengo muchísimos estudios, lastimosamente siempre tengo el problema del tiempo, pero espero que de aquí a Pesach pueda sacar otros estudios más para poder sacar el de Pesach también y pues darle otro punto de vista. Yo no les estoy tampoco diciendo que piensen como yo pienso, simplemente que se detengan a estudiar, a ver los textos, a ver en verdad qué es verdad y qué es mentira. Yo no les voy a decir tal persona, tal canal está mintiendo. No. Si ustedes quieren pensar, son libres de pensar como ustedes quieran, pero lo único que yo les pido es que evalúen los textos, que comparen, que vayan al hebreo, que estudien verdaderamente. Y si no tiene tiempo de hacerlo, vea bien a quién sigue, revise bien la enseñanza que está siguiendo. No vaya a ser que lo estén engañando y usted crea que está en la verdad. Entonces, recuerde que interpretar es mezclar lo que la Torá separa.
Y un estudio serio es ordenar lo que la Torá ya definió. Entonces agradezco mucho pues el que me hayan prestado sus oídos un momento para poder explicarles brevemente lo que es el marco de la Torá. Y pues van a venir nuevos estudios. Vienen nuevos estudios porque vamos a estudiar más a profundidad cada una de estas secciones o partes en las que la Torá se divide. Vamos a ver también estudios acerca de la circuncisión, ya que es algo muy importante, acerca del pacto, acerca de la sangre, acerca también de Pesaj. Hay muchos estudios. Aquí tenemos material para estudiar todos los días. Lastimosamente, pues, no el tiempo, siempre estamos un poco amarrados con el tiempo, pero espero que lo podamos ir haciendo poco a poco. Por el momento, pues, no tengo grupo, no tengo un número también al cual se puedan comunicar conmigo. Si se quieren comunicar conmigo, pues dejen un comentario o un mensaje en la caja de comentarios y pues yo veré de qué manera me pongo en contacto con ustedes si ustedes lo desean. Así que nada más por el momento. Espero pues que el Padre derrame bendiciones sobre cada uno de ustedes y recuerden que en este canal no estamos ni para debatir ni para pelear con nadie. Estamos para escudriñar la Torá y ver lo que realmente el texto nos dice o lo que el Eterno nos quiere decir por medio de su texto. Así que Yuhet Badhei les bendiga a cada uno de ustedes donde quiera que se encuentren y nos veremos en un próximo estudio. Bendiciones. Escudriñando la Torá, luz para el camino, palabra viva que permanece cuando todo pasa. Desde el amanecer hasta la noche, en silencio y en voz, la escritura se abre para el que busca con corazón sincero. No como tradición vacía, no como palabras al viento, sino como verdad antigua que da vida al espíritu. Sentados en casa, andando por el camino, al levantarnos y al dormir, tu palabra nos guía. Torá viva, Torá eterna, lámpara a nuestros pies, escudriñamos, aprendemos delante de Yod-Hei Vav-Hei. Torá viva, Torá fiel, día y noche en nuestro ser, escudriñando la Torá, palabra de verdad. Aquí no hay ruido ni prisa, hay tiempo para escuchar. Cada verso, cada palabra vuelve a encender el corazón. Generación tras generación la enseñanza permanece. No añadimos, no quitamos, volvemos al principio. Que el oído se incline, que el corazón despierte.
que la voz de la Torah vuelva a ser escuchada.